Alonso, bueno, Yo sí, ahí Alonso, sí, a ver, ¿quién dijo yo sí? yo sí. Pero ¿qué te digo, Ah, Lalo? bueno, Que escucho el rebote de mi voz. sí, no, bueno, sí es lo de menos, si no nos escucha Alonso. A fondo, con Eduardo Torreblanca. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? México atraviesa por circunstancias particularmente complejas. Quizá la situación más difícil, más apremiante, más complicada en más de un siglo. Quizá desde la Revolución Mexicana, en cuanto al entorno económico, México no se había visto en las circunstancias que hoy se encuentra. Es una circunstancia difícil, compleja de atender, delicada. Ciertamente tendremos que salir del atolladero, tendremos que salir de esta recesión económica en la que nos ha puesto, en la que nos ha acentuado la pandemia que azota a todo el mundo. La economía mundial se podría contraer más de 5%, menos 5%. Y para México se estiman los conservadores un ajuste de menos 7.5% hasta menos 12% los pesimistas. Lo cierto es que todavía no estamos en posibilidades de acertar en cuanto a qué grado sería o en qué grado estaría la pérdida económica, de músculo económico, porque apenas vamos transitando por el sexto mes del año y faltan 6 para terminar el 2020, que ha sido ya, desde ahorita, un año de pesadilla. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Cómo tendremos que hacer para salir del atolladero? ¿Cuáles son las medicinas que tendremos que aplicar desde ahora? Las estrategias de aplicar desde este momento. Tenemos hoy especialistas que nos van a ayudar a conocer cuál es la perspectiva que tienen respecto a este reto fundamental. Bienvenidos a fondo. Bien, muchas gracias a nuestros invitados, gracias a Alonso Beceiro Vigueras, muchas gracias, director del Grupo Beceiro México España, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias también a Hamlet González, director jurídico y de administración del Grupo Central FM Equilibrio, muchas gracias Hamlet, y muchas gracias a Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, muchas gracias por estar con nosotros. Supongo que coinciden en la introducción que hemos nosotros estructurado, que hemos elaborado con respecto a la situación que priva actualmente en México. Me gustaría que hicieran un diagnóstico de la situación económica, como la ven como especialistas o bien simple y sencillamente como ciudadanos mexicanos. Empezaríamos contigo, Hamlet. Doctor, adelante, por favor. Hola, Lalo. Hola, Alonso. Hola, Reginaldo. La realidad es que cuando cerramos el ejercicio 2019 venía una desaceleración económica importante. Cuando entra el 2020 hicieron modificaciones estructurales en la política fiscal. Después llega la pandemia del COVID-19 y viene una recesión total económica en México. Creo que lo que esperábamos de inicio los empresarios es que se generaran políticas con estímulos fiscales para evitar que esta recesión le pegara directamente a los bolsillos de los empresarios y con ello a los trabajadores. Creo que debemos incentivar nuestra economía en la actualidad ahorita con medios tecnológicos, los empresarios y el gobierno tiene que generar una política económica emergente para evitar que esto llegara a ser un daño grave en el bolsillo de los mexicanos, Lalo. Bien, Alonso Beceiro, ¿cuál es la posición que tienen ustedes con respecto a lo que está sucediendo y cuál sería el diagnóstico sobre la situación de la economía mexicana? Perdón, lo que pasa es Alonso. que entré tarde, entonces no sé exactamente
¿Cuál es el antecedente que diste? El antecedente que doy es que México está en una circunstancia particularmente compleja, quizá la más compleja que haya vivido después de la Revolución Mexicana, con un decrecimiento importante, que a ciencia cierta no se sabe cuál es, pero que finalmente tendremos que salir de esta crisis de alguna manera y partimos de la base de que, bueno, me gustaría escuchar si ustedes coinciden con este punto de vista que he presentado al público, en el sentido que la situación es complicada, tanto por el ritmo de crecimiento que traíamos como por, fundamentalmente, la pandemia que hemos experimentado en todo el mundo. Bueno, en mi criterio, a final de cuentas, nadie había, no, yo creo que no hay un ser humano que hoy pueda decir que tenga experiencia en este tema. Tomó por sorpresa a todo el planeta, entonces no va a haber una fórmula probada. Lo que sí creo que va a venir necesariamente es pues llamémosle hay que llamarle hasta hecatombe en la parte en el país y en lo que en mi rama prevé en la materia de seguridad, de impartición, de procuración de justicia, por la gran pérdida de desempleos. Yo no creo que vayan a resultar tantos desempleos a final de cuentas, porque sí creo que se va a recuperar gran parte de ellos. Muchas bajas que se dieron en el Seguro Social, por ejemplo, fueron provisionales y volverán a cotizar y volverá a colocarse toda esa gente. Los sectores más grandes, como el de la construcción, que es uno de los que más ocupa, y el automotriz, bueno, ahí se van reactivando. Pero bueno, al final yo creo que ni México ni ningún país tiene una fórmula. No se sabe realmente cómo vamos a reactivar de nuevo la economía y qué implicaciones va a tener para el país, sobre todo cuando ya teníamos un sistema judicial y de impartición de justicia endeble, ¿no? Bien. Reginaldo, tu punto de vista. Sí, gracias, Eduardo. Pues encantado, primero que nada, pues compartir con ustedes estas ideas. Definitivamente estamos en un entorno nuevo, en un entorno complejo, en un entorno que va a demandar de todos nosotros pues la mejor de nuestras concentraciones para poder lograr pues salir de una circunstancia económica pues muy adversa. La perspectiva que nosotros hemos considerado es que vamos a tener al menos durante 6 meses, a partir de abril, que ya vamos caminando un proceso de 6 meses aproximadamente, en el que vamos a estar en nivel de supervivencia. El juego va a ser sobrevivir. Es complicado, va a ser muy complicado para muchas empresas. Tenemos que tener claro que si no cambiamos la planeación estratégica de la empresa, y lo estamos haciendo prácticamente a condición por semana y de una manera muy flexible, va a ser muy difícil que con los estándares con los que veníamos trabajando la empresa pueda subsistir. Después de noviembre muy seguramente entraremos en un periodo de recuperación que durará un año, para después, a nuestro juicio, después de el año que entra, quizá estemos igual que hace 2 años, igual de mal, pero la realidad es de que es una circunstancia pues muy compleja. Evidentemente nadie estábamos preparados para esto. Insisto en que vamos a tener que trabajar muy intensamente en tener una estructura muy flexible, que tome decisiones rápidas, que tenga pues la capacidad para acomodarse a nuevas fórmulas de negocio, a nuevas formas de negocio, y poder enfrentar con nuevas dinámicas pues una situación que ciertamente no es solamente de México, es de todo el mundo, pero los países, claro que pueden tomar decisiones importantes en favor de sus empresas, y es ahí quizá donde más nos hemos quedado pendientes, porque evidentemente desde nuestra perspectiva al gobierno federal le ha faltado tomar las decisiones correctas y con la velocidad correcta para poder hacer este proceso mucho más sencillo. Entonces, el entorno es muy complicado. Por supuesto, hemos previsto ya un decrecimiento que la mayoría lo ve alrededor del -8, -12%. Y la concentración más importante, que creo que coincido con lo que ahorita ya se mencionaba, es el empleo. El empleo debe de ser la concentración
más importante que debemos de tener todos juntos, porque después de la pandemia de salud vendrá la pandemia económica y luego vendrá la de inseguridad si no nos concentramos en tomar las decisiones correctas. Bien, me imagino, bueno, en lo general coincidimos en esta mesa sobre la complejidad de la situación, sobre la necesidad de tomar medidas urgentes. Bien lo señala uno de nuestros invitados, Reginaldo Esquer Félix, hay que ser flexibles y hay que atender, pues, hay que atender lo que podría ser de parte de Alonso Pereiro Vigueras, la confianza de que saldremos, que salía adelante. A mí me gustaría preguntarle precisamente a Alonso Beceiro, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, abogado, aquellos puntos centrales que nos permitirían recomponer la situación y retomar el rumbo del crecimiento? Yo creo que yo difiero un poco en cuanto a si el gobierno federal ha tomado o no las acciones correctas en el momento correcto. ¿Por qué? Porque, reitero, ¿no? Desde la Gran Depresión en los Estados Unidos, pues el planeta no había vivido algo como esto. Entonces yo creo que todos los gobiernos están experimentando y a lo mejor la fórmula de nuestro gobierno federal resulta ser la idónea al final o resulta ser la peor, no sabemos, el tiempo es el único que podrá juzgar. Yo creo que el escenario va a ser necesariamente buscar que los empresarios y yo me catalogo entre ellos por el grupo, claro, por ser empresario. México está acostumbrado, ya ha estado acostumbrado desde hace decenas de años a la práctica de empresas pobres y empresarios ricos, ¿no? Entonces yo creo que es momento en que realmente los grandes capitales mexicanos volteen al país. A lo mejor será momento en que se sacrifique un poco la utilidad propia, el beneficio propio. Yo te puedo decir, en mi caso, por ejemplo, en particular, pues yo no, a lo mejor ahorita no estoy percibiendo, ¿no? Pero trato de mantener el empleo de toda mi gente sin despedir a nadie. Entonces yo creo que va a ser una alianza, una mezcla entre que los trabajadores entiendan que a lo mejor efectivamente, como bien dijeron, va a ser una etapa de sobrevivir ahorita nada más, este año y el siguiente año, y que los empresarios entendamos que a lo mejor no va a ser época de vacas gordas, ni de ganar, ni de a lo mejor grandes lujos, grandes viajes, etcétera, ¿no? Además de que la propia situación del país, por la inseguridad que se va a presentar, pues también va a inhibir un poco la inversión en lujos o en situaciones que no eran de primera necesidad y que, bueno, sabemos que los mexicanos en ciertos niveles están muy acostumbrados a accesar a ese tipo de productos, ¿no? Muchas gracias, gracias, Alonso. Yo no estoy muy seguro, y lo digo a título personal, yo no estoy muy seguro de que esa imagen del empresario rico sea mayoritario o sea generalizable en el país. Yo creo que ahora hemos vivido una época en donde el empresario, tanto el empresario como el trabajador, están viéndoselas difíciles, y no dudo que haya privilegios entre algunos sectores empresariales, pero no aquellas épocas de los 70s, principios de los 80, donde había que evocar a ese personaje de Abel Quesada, en donde el empresario siempre tenía como adorno un gran brillante en la nariz, ¿no? Pero bueno, no es el punto de discutir ese asunto. Me parece que hay ingredientes fundamentales que serían necesarios, independientemente de si el gobierno se atreve o no a aplicar una política contracíclica, como al parecer lo tiene claro Arturo. Yo no sé si tenga el permiso de aplicarla, pero por lo pronto sí lo ha llegado a manifestar, de que era importante la aplicación de una política económica contracíclica. ¿Cuáles son esos elementos que nos permitirían sacar con mayor rapidez la necesidad de retomar el crecimiento? Es que no sé si ahí lo tengo en mi video. No sé si me lo puedes decir, Hamlet. Fíjate que yo creo que deberíamos tener un gasto público más focalizado. Deberíamos salvaguardar, bien lo dijo Reginaldo, tenemos que salvaguardar el empleo, porque el empleo nos va a dar trabajo, el trabajo nos va a dar productividad,
y la productividad nos va a dar una economía mucho más fuerte. Sí, creo que tendríamos que este gasto al tenerlo mayormente focalizado y no utilizarlo o reenfocarlo a gastos que hoy, con las condiciones económicas en las que se encuentra México, no son estrictamente indispensables, pues puede generarnos un hoyo gigantesco. Entonces, y más si traemos una proyección de una recesión en promedio de 10 puntos porcentuales, y antes crecíamos en un promedio de 2 puntos porcentuales igual, significaría que nuestra recuperación sería en 5 años, ¿no? O sea, en un promedio de acuerdo con los números que se están manejando. Entonces, sí tenemos que generar un buen gasto, salvaguardar el empleo, el trabajo, la producción, y esto vamos a quitar indicadores de riesgo como son seguridad, un desempleo que vaya enfocado a la economía informal y, y que puede generar un problema que puede durar mucho más tiempo. Ujú. Reginaldo, estás en un área que resulta fundamental porque el año entrante, después de que el actual régimen pueda definir en las urnas si mantiene su mayoría en las cámaras legislativas, tendría que someterse a la consideración de esta soberanía, la legislativa, una reforma fiscal. Es evidente que hoy más que nunca el gobierno requiere una reforma fiscal que le permita tener los recursos necesarios para aplicar sus políticas, entre ellas la política social que le tiene especial cuidado y especial actitud generosa hacia algunos de los sectores beneficiados por esta política. Eh, me, me gustaría escucharte, independientemente de hacer referencia a factores que no he escuchado de parte de ninguno de ustedes y que creo que son fundamentales. Primero, tu punto de vista, Reginaldo. Sí, mira, Eduardo, yo creo que eh, definitivamente son dos, creo, principalmente aspectos que deberían de tomarse en cuenta por el gobierno mexicano para favorecer en el corto plazo medidas de alivio fiscal y de tipo financiero. Creo que todos los países en el mundo han tomado decisiones que favorecen la permanencia de las empresas y de sus empleos a través de estas dos medidas básicas. Si se toman medidas de alivio fiscal, como pudieran ser algunas que han tomado muchos países, en México con trabajos alcanzamos a dar el diferimiento de la declaración anual de personas físicas, no alcanzamos a hacerlo en el caso de personas morales, no se hicieron diferimientos en materia de carga social, no se tomaron decisiones que hubieran sido muy importantes en relación con disminuir el coeficiente de utilidad para los pagos provisionales venideros, en fin, había muchas herramientas temporales que el gobierno podía tomar que no implicaban dejar de pagar impuestos, sino diferirlos temporalmente para tener un espacio que permitiera aire, oxígeno a las empresas en una situación en donde no hay ingresos en la mayoría de las actividades económicas del país. Entonces, el gobierno federal pudo haber tomado estas noticias y pareciera que cuando está en inanición, está tomando las decisiones y tomar una decisión tarde es tan malo como tomar una mala decisión. De nada te sirve una buena decisión tomada tarde. Entonces, es muy grave que no se vea esto como se ve en otros países. Yo sé que es odioso hacer las comparaciones, pero no es un tema ideológico, no es un tema de si es neoliberal o neoporfirista, es un tema de sentido común, atender, aliviar la carga fiscal de las empresas y la carga financiera desde otra perspectiva, generando financiamientos baratos, accesibles, rápidos, que permitiera pues la capacidad de generar. Y la reforma fiscal, claro que nos preocupa. Ya ahorita el gobierno federal debe estar trabajando porque tiene que presentar en septiembre la ley de ingresos, la iniciativa de ley de ingresos para que la revisemos. Desde luego que ya la debe estar trabajando. Nosotros en el sector empresarial estamos trabajando muy intensamente para presentar una propuesta que considere estas condiciones. Si la propuesta de reforma es una propuesta que solamente va a ir orientada a recaudar, desde luego que todos vamos a tronar, no vamos a... se tiene que tener la sensibilidad para entender que estas nuevas condiciones
no nos pueden presentar una reforma fiscal de recaudatoria o que se concentre, como ahorita se pretende hacer, hostigando importantemente con fiscalización a las empresas. Entonces, tenemos que entrar en una nueva dinámica y ojalá esta nueva perspectiva nos permita, ojalá si esto nos da al pie a una reforma fiscal integral que tenemos décadas buscándola, ¿no? Bien, vamos a hablar, muy interesante los puntos, además muy en tu terreno, Reginaldo, la parte de la reforma fiscal, que seguramente va a ser a mitad del sexenio un problema muy serio de diferendos entre el sector privado y el sector gubernamental. Pero bueno, permítanme, caballeros, ir a una pausa para introducir elementos que no he escuchado, pero que estoy seguro que son fundamentales para salir de este atolladero económico en el que nos fundamentalmente la pandemia. Se refiere específicamente al respaldo, el respeto absoluto al marco del derecho, ¿sí? Y la confianza que debe privar entre el sector público, el gobierno federal y el sector privado, porque somos parte del mismo equipo. Y si no se entiende la defensa y la delantera con el director técnico, dicen, como dicen en Estados Unidos, Houston, we have a problem, del que hablaremos un poco más adelante después de una pausa comercial. ¿Me escuchas, Alonso? ¿Escuchas, Alonso? No, no lo escucho. ¿No me escucha, Alonso? Es una pieza muy importante. No lo escucho. No. ¿No me escuchas, Alonso? Alonso. En el teléfono sí escucho. ¿En el teléfono sí me escuchas? En el teléfono sí escucho perfecto. Ah, pues aunque sea nos va por ahí. Bueno, de modo. Ok, sale. Estoy seguro que este es parte de sus inquietudes, de las inquietudes de los empresarios, de los especialistas que hoy nos acompañan a la distancia en este programa. 12.5 millones de empleos formales perdidos. Y yo creo que la única manera de remontar el marcador, hablando en términos balompédicos, es tener una comunión absoluta entre jugadores, ¿sí?, y el director técnico. Y yo veo como ciudadano lo afirmo, que hay mala relación, honestamente, una mala relación entre la delantera, la defensa y el director técnico. No hay coincidencia de opiniones y ningún equipo puede remontar el marcador con faltas de confianza, falta de certidumbre y ausencia en el respeto al marco del derecho. Y lo vivimos a diario, lo acabamos de vivir
en la capital de la República Mexicana y en Jalisco. Es una verdadera tristeza lo que está sucediendo en este país. Doctor González. Fíjate, Lalo, que bien lo dices, hay una gran desconfianza del Estado y el ciudadano, ¿no? Tan es así que pues el Estado ha apretado inmensamente con una política fiscal coercible. ¿Por qué? Porque el ciudadano también a veces, algunos han abusado con ciertas conductas que han generado que el Estado cuando voltea dice, pues casi todos van a cometer actos de conducta delictiva. Entonces, el ciudadano también dice, sí, pero tú no lo gastas de manera eficiente. Entonces, esta liga cada vez se va jalando más y genera mayor desconfianza, tanto ciudadano, Estado y Estado ciudadano. Tenemos que buscar una política fiscal donde cambiemos el término impuesto y lo convertimos en una contribución. Y la contribución se convierte en una conducta voluntaria del ciudadano para aportar al gasto público y no tener los huecos tan grandes que tenemos en la economía informal. Porque la economía informal también es una característica de un Estado que no está totalmente integrando una sociedad, pero también está utilizando la infraestructura de los que aportan. Bien. Alonso, su punto de vista. Bueno, sí, coincido en que sí hay una disparidad absoluta entre lo que unos sectores están manifestando y lo que otros sectores están sosteniendo. Creo que de por sí ya estaba polarizado el tema antes de que nos sorprendiera esta situación. Entonces, aquí la situación de recaudación efectivamente creo que va a ser fundamental. Podemos ver, yo como abogado lo pude ver durante todo el sexenio pasado, por ejemplo, la gran cantidad de empresas factureras que se le llamaba, que únicamente tenían la finalidad, eran empresas fantasmas, con la finalidad de simplemente evadir el IVA, evadir los impuestos sobre la renta y de esta forma simular prestación de servicios, simular gastos, lo cual generó un verdadero boquete de miles de millones de dólares al país, a la hacienda pública específicamente. Entonces, en esta etapa, pues sí, el gobierno le va a tocar apoyar a los empresarios. Yo siento que el apoyo hacia los empresarios tiene que ir dirigido específicamente a sostener, a mantener los empleos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues necesariamente creo que sí hay servicios muy caros en México, no tanto la recaudación, sino creo que la falta de incentivos, por ejemplo, en energías limpias, la falta de incentivos por programas novedosos, por ingeniería, por todo lo que es ciencia y tecnología, esa falta de estímulos a todas las nuevas generaciones de empresas que son las que a final de cuentas ya están comandadas o integradas por las nuevas generaciones, no hay un apoyo del gobierno federal, y creo que más que hacer una dispersión de recursos hacia las empresas tipo rescate bancario hace algunos años, más bien tendría que ser una inyección de capital hacia nuevas ideas y fomentar la pequeña y mediana empresa en México, que al final de cuentas es la que da empleo a la mayor parte de los mexicanos. Los grandes conglomerados, las grandes corporaciones dan empleo si bien en números parecieran inmensas, cuando lo vemos contra la cantidad de gente que se encuentra en la pequeña y mediana empresa, así como en la economía informal, pues vemos una gran diferencia. Ahora, es indispensable que esa parte de la economía informal sea integrada necesariamente a la base gravable. ¿Por qué? Porque a todas estas personas que veíamos en la economía informal que le daban los 100, los 200, los 500 pesos al supuesto inspector o al jefe o al caudillito partidista, pues esos recursos tienen que ir hacia la hacienda pública, dándole certeza jurídica a estas personas de que van a poder realizar su trabajo, porque en el escenario con el que estamos, yo prefiero una economía informal en estas características a que todas estas personas se dediquen a secuestrar, al narcotráfico, a violar, etcétera, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, Alonso, gracias. Reginaldo, tu punto de vista. Bueno, en principio quisiera matizar un poco el dato dado por el INEGI, porque creo que 12.5 millones de empleos perdidos, creo que habría que aclarar un punto. Más bien el dato del INEGI lo que dice es que en el mes de abril se le dejó de pagar a 12.5 millones de personas, que no necesariamente significa una pérdida de empleo. Nada más, efectivamente les dejaron de pagar y ya es grave, por supuesto que es muy grave, pero no necesariamente implica una pérdida de empleo en ese tema, porque también debemos de tomar en cuenta que algunas empresas no esenciales, en comparación con las esenciales, dejaron de trabajar, algunas dejaron de pagar, pero en cuanto se reactiven, se recuperarán muchas de esas fuentes de empleo, pero al final estamos hablando de una cantidad importantísima de pérdida de empleo, que es en el neteado anualizado entre el 1.5 millones de empleos perdidos a 2 millones. Entonces, pero Formales. evidentemente hay una pérdida de liquidez importante en el trayecto que luego se va ajustando, pero va a quedar también de una manera muy grave. Por eso siempre hemos insistido en que el enfoque debe de ser cuidar el empleo. El gobierno debería de entender, el gobierno federal, que el mejor plan social que puede hacer es un plan que proteja el empleo formal que hacen las empresas. Porque también hablamos de una economía informal y que también pues eso se deja de lado y al gobierno federal no le interesa revisarla, pero se enfoca evidentemente en el empleo y en la empresa formal para todo este proceso. Pero tú hablas, y es cierto, Eduardo, con el tema de la confianza. La confianza se construye de muchas maneras y creo que esa relación está muy fragmentada, está muy deteriorada, porque no me dejarás mentir, hace poco hablábamos con esta administración de una ley de confianza ciudadana. Esa ley de confianza ciudadana se eliminó la parte fiscal, en todo lo demás eres confiable, menos en el tema fiscal. Siempre se habla, como bien también lo señalabas tú, de una generalidad cuando se dice con mucha frivolidad que hay empresas que no pagan impuestos, pero no es la generalidad. Si no se pagaran impuestos, no hubiera para pagar sueldos de funcionarios, para obra pública. El dinero que existe en el gobierno federal existe por la empresa formal que paga impuestos y que es la gran mayoría, no por 1, 10 o 100 malos o 1000 malos empresarios que no paguen impuestos, significa que todos sean iguales. No pueden generalizar esta costumbre que tiene este gobierno federal de generalizar cuando hace un ejemplo. Es muy delicado porque relaciona la relación con el sector empresarial. No podemos, por eso siempre insisto mucho en que el discurso es muy importante. Es un discurso que genere unión, un discurso que genere pues el reconocimiento para la empresa que lo hace bien, para el empresario que lo hace bien, que se la juega ahorita en una condición todavía mucho más complicada. Y yo no veo un discurso que diga gracias por ayudar en este tema. Nunca lo ponen en la mesa. Siempre está el señalamiento, el indicar que el empresario malo que no paga sus impuestos, cuando es la minoría. La gran mayoría de las empresas formales mexicanas pagan bien sus impuestos y debería de reconocerse por el gobierno federal. Me gustaría mucho escuchar el punto de vista de Alonso Beceiro. ¿Reconoce, abogado, que existe una relación tirante, un tanto distante entre el sector privado y el gobierno federal? Y si fuera así, ¿a qué lo atribuye? Bueno, evidentemente la ideología de nuestro señor presidente no es la ideal, ¿no? En un entorno de este tipo. Creo que empezó mal y no tenía por qué componerse con la serie de situaciones que hemos estado viviendo. Efectivamente, hay mucha parte del discurso del gobierno federal, hablando de la cabeza del gobierno federal, que no aporta certidumbre, ¿no? No se puede seguir justificando
errores del pasado cuando ya llevas buena parte de la administración en ejercicio. Entonces, sí creo que la cabeza a lo mejor no no es acorde a la problemática, y a veces la siento hasta tibia o tomando o haciendo comentarios muy poco profundos respecto a temas muy graves. Pero yo también buscaría entender qué es lo que están transmitiéndonos los segundos mandos, porque a lo mejor estamos, y quiero decirlo por primera vez, en un país de segundos mandos, en el cual pues tenemos un canciller en Relaciones Exteriores con una experiencia formidable, que fue nombrado en su momento el mejor alcalde en la Ciudad de México. Tenemos a personal, a un subsecretario de Salud que creo que a lo mejor con las limitantes que le han puesto, porque a lo mejor lo tienen medio amarrado de manos, ha hecho lo mejor posible. Entonces hay grandes funcionarios. Creo que el Poder Judicial de la Federación se ha mantenido muy estricto, y van varios golpes que le da al Ejecutivo Federal. Entonces el Senado, desgraciadamente, yo creo que Ricardo Monreal tiene que deslindarse. Es un gran político, y dejar de seguir la corriente. Yo lo que creo es que efectivamente gente como Ricardo Monreal, como Marcelo Ebrard, en las próximas elecciones es donde vamos a ver realmente el peso de sus decisiones en la vida económico-política del país. Entonces, mira, seguirle apostando a decir que a lo mejor la cabeza de nuestro gobierno federal no funciona, pues es que no abona nada, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis tan profunda en este momento a nivel mundial, que bueno, salir a las calles y decir que se vaya el presidente, pues sabemos que no va a pasar, ¿no? Entonces tenemos que ahora sí que jugar con las canicas que nos tocaron de aquí por lo pronto a las siguientes elecciones, en las cuales tal vez, si el pueblo de México así lo decide, exista ya un equilibrio mayor en el Congreso, que permita frenar algunas de las actitudes que estamos viendo actualmente, que sí, no las siento malintencionadas, pero sí las siento muy poco serias, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Permítanme hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Después trataríamos de atender el asunto que tiene que ver con la posibilidad de que México se enfrente a finales de este año en una depresión económica, cosa de lo que mucho se ha hablado en los foros internacionales, pero no en México, porque ya implicaría ligar el año 2019 con recesión, el año 2020 con recesión, y la probabilidad, y lo subrayo, probabilidad de que en el 2021 hubiera otra vez un signo negativo, mucho menor al del 2020, pero también el signo negativo, con lo que había 3 años con recesión económica, lo que ya aplicaría para pensar en una depresión económica, y será una circunstancia que no se ha presentado en México, al menos desde 1900 a la fecha. O sea, es alarmista, puede parecer alarmista, pero si se diera el caso, estaremos ante la primera circunstancia en la que se hila 3 años consecutivos con signo negativo, cosa que no había sucedido ni siquiera en la época de la Revolución Mexicana. Hacemos
Me sorprende favorablemente la presencia de los conceptos que escuché de Alonso Beceiro Vigueras, porque finalmente reconoce que no ha habido quizá el mejor trato, la mejor coincidencia de opiniones entre el sector público federal representado por el presidente de la República y los empresarios. Hamlet, a mí me parece muy difícil pensar en que este país pueda salir adelante si no hay una corriente fuerte, pero de veras, en serio, fuerte de inversión. Y cuando hablamos de fortaleza de la inversión, significa coincidencia de planteamientos con el Ejecutivo y garantía de que el Ejecutivo no va a cambiar las reglas del juego cuando las cartas ya están sobre la mesa, cosa que lamentablemente ha sucedido en fechas recientes, en no uno, en varios casos. Tu punto de vista. Fíjate que las condiciones en materia fiscal han contraído las inversiones extranjeras. Es cierto que las condiciones en las que nos encuentra la economía mexicana, pues genera gran incertidumbre, porque los dos principales factores que generan ingresos al gobierno mexicano es la enajenación de petróleo y los impuestos. Bueno, y hemos visto estos factores que se han contraído mucho, ¿no? Porque pues dependemos mucho de factores externos para la venta de petróleo y ahorita con la falta de producción interna, pues los contribuyentes al no tener una gran producción, pues están reduciendo su pago de impuestos. Pero, ¿qué crees, Lalo? Creo que tenemos que hacer una política fiscal más incluyente. Hay que cambiar la percepción de recaudación. Hay que incentivar cómo meter todos los sectores, el informal, a los que el titular del Ejecutivo dice que no aportan, pero yo también discrepo un poco porque, pues a fin de cuentas, mejor vamos a incrementar la base de gravable para que aportemos todos, ¿no? En lugar de hacer una política fiscal vertical, pues vamos a hacer una política fiscal horizontal donde haya más de los que contribuyan y más beneficios recibamos. Fíjate, Lalo, que se dieron los indicadores de los resultados de cuánto se había cobrado en el primer trimestre de 2020, exactamente en la fecha límite antes de que entrara el COVID, y se había recaudado más de forma voluntaria que en comparación con los últimos 6 años. Pero también se dieron los indicadores de que los contribuyentes habían impugnado más créditos determinados por el SAT que desde 2012. Entonces significa que había un gran resentimiento contra una política fiscal que no incentivaba, sino únicamente que perseguía y su fin era recaudar a costa de todo. Mira, me quedo con esa parte y me gustaría preguntar y tomar el punto de vista de Reginaldo Esquer Félix, que le sabe bien al asunto fiscal, porque creo, claro, es una aventura lo que voy a decir y ojalá así lo reconozcamos todos, de que tuvimos la oportunidad de hacer una formalización de muchas empresas informales con pretexto de la pandemia. Si hubiéramos determinado que la pandemia era un momento ideal para formalizar negocios que están fuera de la legalidad fiscal, para acercarlos al fisco, obligarlos a registrarse y tener beneficios del fisco, porque salvo lo que digan ahorita Reginaldo y Alonso, eh, el gobierno cometió un grave error, trató iguales, dio un trato de iguales a desiguales, porque de nada sirve ser una empresa formal si a la hora de las vacas flacas yo tengo el mismo trato del gobierno con respecto a la informalidad, a la empresa informal. Si yo hubiera visto un apoyo del gobierno formal en quizá, como lo hicieron varios gobiernos en el mundo, Alemania, incluso Argentina entre ellos, de soportar parte del empleo, parte del pago del empleo formal, entonces, ¿sabes qué? Si hay una diferencia entre ser una empresa formal y no serlo. Cuando viene la época de las vacas flacas, el gobierno está detrás con políticas de apoyo y entonces se hace la diferencia, entonces sí vale la pena pagar impuestos. Pero si me vas a tratar igual que una empresa informal, no, maestro, pues entonces, ¿sabes qué? Mejor sigo en la informalidad, porque entonces, ¿para qué carambas pago impuestos y después finalmente voy a ser igual de mala que la empresa informal, Reginaldo?
No podía estar más de acuerdo contigo, Lalo. Definitivamente que es lamentable que no haya ese trato diferenciado para la empresa formal en relación con la empresa informal. No, es totalmente claro y equivocado. No decimos con esto que no hay que atender socialmente a una actividad económica que está en la informalidad, pero no le vas a dedicar la misma cantidad de esfuerzo a una empresa que paga sus impuestos, que genera un empleo, que paga sus prestaciones sociales a sus trabajadores, que les genera bienestar a sus trabajadores, comparativamente con una empresa informal que por las razones que sea no tiene esas características. No puedes darle un trato igual. Definitivamente que no puede ser así. Por eso lo razonable es que los apoyos se orientaran en una muy importante proporción a la empresa formal para poder pues generar las condiciones que le permitan mantener el empleo. Ustedes lo han escuchado, lo hemos visto. Se van a perder más de 1,5 millones de empleos formales en el neto en este año, puede ser hasta un poco más. Y el gobierno federal dice que va a generar 2 millones de empleos. Nunca históricamente ha generado el gobierno federal Nunca. ese número de empleos. En el mejor No, año que nos puede ir podemos generar 350,000 o 400,000 empleos. Un año excelente podemos generar ese tipo de empleo. Y el gobierno federal dice que en este año va a generar 2 millones. Totalmente bueno, utópico. No hay las condiciones. Y vuelvo un poco a las bases. Quien genera los empleos no son el gobierno federal, son las claro. empresas las que generan empleo. Y eso es lo que deben de tener claro. Si no hay un empresariado fuerte, empresas fuertes, no va a haber empleo. Es la única manera que puede haberlo. Y la única manera es estimulando la economía, como Hamlet lo decía muy claramente, estas políticas que permitan estimular el nacimiento y el crecimiento de empresas en condiciones de formalidad, para que el gobierno federal tenga impuestos que recaudar, para que pueda hacer todos los programas sociales que quiera, todas las obras faraónicas que quiera, y también pueda, también evidentemente, generar una economía rentable para todos. Pero no se vale orientar a tu ideología económica y dejar a todos los demás fuera. Eso no es posible. Todos tenemos que estar dentro del barco, trabajando juntos para que llegue a buen puerto nuestro país. Entonces, Bien. las cosas tienen que cambiar y ojalá haya una reflexión interna del gobierno federal y nosotros en el sector empresarial, claro que vamos a estar dispuestos a generar un diálogo, siempre queremos hacerlo, porque si bien es cierto tenemos una crítica fuerte cuando tenemos que hacerla, siempre estamos dispuestos a la propuesta y al Claro. diálogo. Déjame ir a una pausa para escuchar el punto de vista de Alonso Beceiro. No quiero darle la palabra y tener que cortarlo por el hecho de que ya se nos atraviesa el compromiso de la pausa comercial. Mejor la adelanto y regresamos con las conclusiones.
Bien, ¿cómo vamos a salir de este atolladero? Quisiera que haga uso de la palabra Alonso Beceiro. Abogado, tu punto de vista. Mira, yo soy de la idea y siempre he sido de que Tu vamos a punto de salir vista, abogado. trabajando. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Ahora te Okay. escucho ya. Yo siento que vamos a salir trabajando necesariamente. Efectivamente, le va a tocar, desgraciadamente, como ha sido así la historia, a los empresarios, a las empresas, a la iniciativa privada, redoblar esfuerzos, buscar que no colapse el país en cuanto a que las clases bajas pudiesen generar algún tipo de movimiento social más fuerte. Creo que todos coincidimos que efectivamente desde aquella gran depresión de hace ya casi 100 años en los Estados Unidos, el mundo no había vivido nada como esto. Ningún presidente de la actualidad puede decir que lo haya vivido, ningún empresario tampoco. Entonces, yo sí creo que efectivamente el gobierno va a tener que hacer un pacto con el gran empresariado mexicano, y no nada más me refiero a las grandes empresas, sino mediana y pequeña empresa, efectivamente hacer un padrón, llamémosle, o algún tipo de reconocimiento, no para decirles muchas gracias por cumplir, porque es nuestra obligación, sino para tener en cuenta a todos aquellos que realmente han cumplido y con base en eso merecen el apoyo especial del gobierno federal para nuevos proyectos, para contrataciones, para incentivos, para lo que sea. Soy de la idea y nunca voy a quitar el dedo en que necesariamente se tiene que de una u otra forma regular y obligar a que la economía informal pague impuestos. No sé si con una tasa única, no sé si no sé realmente con qué esquema. Lo que sí es un hecho es que México no puede seguir viviendo con una economía informal de tan alto porcentaje sin que el gobierno haga nada para obligarlos a que realmente cumplan con obligaciones, porque al final de cuentas disfrutan de vialidades, disfrutan de aquellos servicios que se dan, los disfrutan sin pagar nada. Entonces tiene que haber alguna forma de introducirlos al sistema, de que esa captación permita además que la clase media pueda a lo mejor disminuir la carga fiscal que está sobre ellos y sobre la clase alta, que sea más equitativo. Sí, efectivamente, quienes menos ganan deben de pagar menos impuestos, claro, pero de eso a no pagar nada, y podemos ver el señor de los tacos que gana a lo mejor lo que un profesionista y no destina un solo centavo a pagar impuestos de nada, pero le genera daños de salud a la sociedad, a la comunidad, etcétera. Entonces yo sí creo que sí va a tener el gobierno federal dos labores muy firmes en esta. Una, efectivamente, inyectar recursos a la iniciativa privada va a ser indispensable, no nada más a las partes de hasta abajo. Y dos, obligar necesariamente a que esa cantidad de millones y millones de personas en la economía informal ingresen su granito de arena a las arcas de la nación. Bien, te agradezco, abogado, gracias. Hamlet, tu punto de vista, conclusión en 1 minuto y medio, si eres tan amable. Gracias, Lalo. Fíjate que yo, pues creo que tendríamos que efectuar un gasto estrictamente en lo indispensable, y me refiero al gobierno federal. Salvaguardar la seguridad de las personas en materia de salud, que ahorita es una actividad primordial para el gobierno. Estimular la inversión con políticas fiscales más incluyentes, o sea, buscar estrategias donde la economía informal se vuelva formal y se vuelva aportante para este gasto público. Buscar estrategias para que no perdamos empleos, porque es bien cierto, los que generan empleos son los empresarios, no es el gobierno federal. Entonces, buscar unas estrategias donde podamos incentivar para que no perdamos más empleos. Si en el caso de que entráramos en una economía contracíclica, y cuando hablamos de contracíclica es generar deuda, que esta deuda vaya focalizada y no nada más vaya para cumplir proyectos que fueron hechos en promesas de campaña, ¿no? Hacer un pacto y un consejo fiscal que incluya todos los sectores sociales, académicos, cámaras,
sectores empresariales, ciudadanos y gobierno para que hagamos una política fiscal incluyente. Creo que estos serían puntos básicos para poder salir de este atolladero. Muchas gracias, gracias. Y Reginaldo Esquer, tu punto de vista, conclusión, a manera de conclusión. De manera muy relacionada y a manera de conclusión, la verdad es que creo que tenemos que trabajar muy intensamente en una reforma fiscal promotora de la inversión y generadora de empleo. Si no tenemos una política fiscal que contemple estas dos alternativas, no vamos a hacer crecer nuestra economía. Necesitamos una política financiera en donde parcialmente se encuentre garantizada por el gobierno federal para que las capacidades financieras de las instituciones bancarias sean lo más posibles y asequibles para las mismas empresas. Y por supuesto, necesitamos cambiar el discurso, necesitamos cambiar no solamente el discurso, sino las formas de relacionarnos, y necesitamos definitivamente generar en estas tres dimensiones, en la dimensión de la empresa, en la dimensión del gobierno y de los trabajadores, una mejor convivencia, un mejor diálogo que nos permita una condición en donde todos ponen y todos ganan, porque si no encontramos la manera de comunicarnos de mejor forma, pues cada factor de la producción va a estar de manera separada tomando decisiones y nunca van a estar articuladas en una planeación estratégica para nuestro país. Entonces, tenemos que trabajar en todo ello y generar confianza, que ese es el gran ingrediente que necesitamos para poder pasar por este proceso. Bien, pues agradezco de manera muy especial la presencia de estos caballeros que nutrieron el programa con este tema que resulta tan importante y tan coyunturalmente importante en la historia de este país. Muchas gracias al abogado Alonso Beceiro Vigueras. Muchas gracias, abogado. Gracias por estar con nosotros. Espero que no sea la última vez. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Reginaldo Esquer Félix. Muy amable. Gracias a Coparmex y gracias a ti en tu persona. Muy interesantes tus puntos de vista, al igual que los puntos de vista del doctor Hamlet González. Muy seriecito hoy el doctor Hamlet González. Bueno, gracias, mi querido Hamlet. Gracias por tu punto de vista y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Espero que la próxima ya estés más sueltito, más sueltito, mucho más sueltito. Muchas gracias. Es que no sabe, es una bomba el señor, ocurrente y bueno, y suelta unas que bueno, ya las quisiera, ya los hubiera querido, un personaje de la historia mundial. Muchas gracias a todos ustedes, al nombre del equipo de trabajo que hace posible este programa. Gracias por su atención y hasta la próxima aquí a fondo.